Ayer tuvimos la oportunidad de leer un comunicado de la Fundación Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional, el capítulo de Panamá, emitido por ellos, donde hacían algunos planteamientos del primer año de gestión del gobierno del presidente José Raúl Mulino. Olga, bienvenida. Resumiendo, ¿cuál es el mensaje o cuál es el balance que ustedes hacen de lo que ha sido este primer año de gobierno? Adelante y muy buenos días. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, comenzaría por la última parte y como caminar hacia atrás. La realidad es que hoy, el primer año de gobierno del presidente Mulino, nos encuentra con un país muy dividido, con actores que están en un estado de polarización y crispación muy importante, donde esa polarización y crispación, alimentada además por la falta de confianza en las instituciones, pero también interpersonal e interinstitucional, nos encuentra con, con la duda de las acciones que tienen dobles agendas y en una situación de verdadera fragilidad política. Yo creo que es importante ver, y de allí, de la situación que tenemos ahora, caminar unos pasitos hacia atrás y también mirar hacia adelante, porque eh, eh, una de las razones por las cuales un gobierno que entra, a pesar de haber entrado con un piso muy frágil, con solo un 34% de la votación popular al presidente, nuestras reglas son las reglas que tenemos, él llega a la presidencia con un piso muy frágil, pero establece una agenda de abordar algunos de los problemas estructurales más graves, más urgentes y más pendientes del país. Y eso hay que reconocerlo, porque al momento de hacer eso estaba actuando distinto de los mandatarios anteriores que no solamente pateaban la pelota para adelante, sino que realmente no estaban resolviendo los problemas desde su estructuralidad, por así decirlo. Siempre estamos con el tema de la curita y nunca viendo la herida profunda. Pero eso requería, obviamente, un estilo de, de comunicación que ha sido la mayor debilidad de este gobierno. Porque no hay duda de que el gobierno general y el presidente Mulino en particular han tenido un grave problema en materia de comunicación que ha exacerbado el conflicto. Entonces, los tres grandes temas que están involucrados: la reforma de la seguridad social, que era impostergable, era un sistema que para febrero o marzo ya estaba en una situación insostenible. El tema de los memorándum con los Estados Unidos, el tema general de la falta de empleo y la crisis económica que tenemos, son temas gravísimos. Y el estilo, a pesar de las intenciones, de las buenas intenciones, el estilo en un país donde hay poco fondo, la forma importa. Y esta violenta polarización es un tema que de alguna manera ha ido eh, empañando las acciones positivas o los adelantos, que hay algunos, indudablemente, no se puede decir que no ha habido adelantos, hay algunos temas donde hay adelantos, y ahora todo el tema de ayer, todo ese es que no sé ni cómo, ustedes durante el análisis de la mañana le han puesto muchos ya epítetos a lo que todos vimos ayer. Que hace un ratito yo comentaba que más que una toma de un inicio de legislativo, parecía como el juego del calamar, que deja al país en una sensación todavía de mayor desconfianza. Yo creo que las fuerzas políticas y la tradición clientelar partidista del país no acaba de entender que si con una mano dan una prebenda, con la otra mano están perdiendo la confianza ciudadana. Y creo que el resultado del primer año de gobierno, además muy empañado por lo que pasó ayer, nos debe dar un espacio para pensar. O sea, necesitamos, y gracias por mencionar nuestro comunicado, al final nuestra conclusión era: estamos en un escenario donde nadie va a ganar, donde pareciera que todos estamos perdiendo mucho,
si no logramos tener en general lo que el país necesita para una acción constructiva. Necesitamos, Álvaro, más mentes serenas y bien intencionadas. Urge que todos tomemos la decisión de rechazar la violencia, la corrupción, venga de donde venga. Entonces, si la corrupción está en las dirigencias de distintos grupos, ahí hay que atacarla también. Si la corrupción está en la gestión gubernamental, ahí hay que atacarla también. Es un momento, para mí, en mi experiencia, por supuesto no demasiado larga, porque tengo 8 años en la dirección de Fundación Libertad Ciudadana, pero lo que he podido observar a nivel de desarrollo profesional y ahora pues desde la organización que dirijo, es que es realmente un momento muy inédito en el país. Oiga, Olga, no hemos podido resolver la situación con la ley 462, no hemos podido regresar a clases, resolver el problema, o no hemos querido resolver el problema educativo para que los maestros y los niños vuelvan a las aulas escolares, y nos hemos dedicado a construir muros y no puentes para comunicarnos y entendernos. ¿Cómo valoran ustedes esto? Y lo otro, ¿qué hacer realmente para que en Panamá exista certeza del castigo contra el tema de la corrupción? Mira, el problema de la impunidad, y es la parte que es sumamente dolorosa y llama a la reflexión, el problema de la impunidad en el país es parte de lo que alimenta este malestar social general que estamos viviendo. Y mira, voy por partes. Tú hablas de cómo se puede abordar o cómo se puede encontrar la solución al problema de la educación, pero aquí estamos hablando de dos cosas. El urgente de este momento, es decir, lo que está pidiendo las directivas de ASOPROF, de los profesores y maestros de la educación pública, que es el problema urgente, y el problema importante, que es la educación del país. Que si hoy se le complace a los dirigentes magisteriales de la educación pública toda su lista de pedidos, que como además ha sido una lista un poco cambiante, y además es una lista de pedidos que las veces que me he sentado a leerlo y a tratar de entender cuál puede ser lo que hay detrás realmente de que todo al final el que más pierde, al que más le pega es al estudiante y por supuesto a los padres de ese, creo que es 500,000 de estudiantes que están en casa, que no están yendo a la escuela, lo cual impide gravemente la vida laboral de los padres. Mi hijo ya hoy día no hay necesidad de cuidarlo, se cuida solo, pero yo sé lo que es ser una mamá que trabaja, que tiene que organizarse para ver cómo cumples con tu día laboral y estar a las 8 de la mañana en tu trabajo y que tu hijo esté ubicado, seguro y haciendo las actividades que necesita para su crecimiento moral, intelectual, educativo. Es decir, es un golpe que se le pega a todos. Yo todavía, Álvaro, y esta es mi opinión personal, como Olga Ovaldía, no la de la Fundación Libertad Ciudadana, porque allí nosotros no hemos entrado a hacer una opinión pública formal. A mí no me justifica, yo no encuentro justificación en que el golpe más grande lo hayan recibido los estudiantes frente a una ley que, si bien no cumplió todas las expectativas de todos, es una ley perfectible, pero que además era necesaria. Entonces, creo que uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que no, creo yo, desde la esfera gubernamental, no han diagnosticado bien cuál es el problema que tienen y no han logrado tener una conciliación, un diálogo, una manera efectiva de abordar el problema. Lo que ha sucedido es que el estilo con el que han ido abordando el problema lo ha ido crispando en lugar de solucionarlo. Y cuando nosotros vemos aquí, mira, para mí hay igual responsabilidad en la sociedad de una democracia que en la gobernancia, que en los gobernantes de una democracia. Es una responsabilidad compartida, pero los gobernantes elegidos democráticamente tienen un deber fiduciario
de buscar la conciliación, de buscar el diálogo, de buscar la solución. Y, y ahí tenemos una situación, como tú dices, todavía no resuelta hoy, 2 de julio del 25. La ley en sí pareciera que ha quedado, el tema de la ley de la seguridad social ha quedado conectado y enredado en una suerte de nudo gorgiano con el tema de las exigencias de las dirigencias magisteriales. Y aquí se necesita una capacidad de negociación y de comprensión que quisiera verla pronto, porque siento que si bien ha habido esfuerzos, también ha habido actuaciones y personajes que no tienen la confianza de la ciudadanía ni de estos grupos para poder sentarse con ellos en la mesa, Álvaro. La incapacidad de generar confianza de la ministra de Educación es realmente impresionante. Y de alguna manera tenemos que poder llegar de vuelta al diálogo y a la conciliación, y eso es el camino hacia donde tenemos que ir. Y cosas como las que pasaron ayer, además, promueven quedarnos en el análisis como del horror. Es como cuando uno tiene un accidente donde uno casi se choca, pero no te chocaste. Pero el resto del día tu mente está en el casi me choqué. Realmente hay que caminar hacia la solución. Ingeniero Blandón, ¿está por ahí? Sí. Buenos días, doña Olga. Hola, ¿cómo está? José Blandón le habla, padre. Y me puede decir Olga, me puede decir licenciada, me puede decir... Me gusta decirle a doña Olga porque se ve elegante y se ve señorial. Yo tengo el problema de que hay una marca de arroz muy popular que se llama Doña Olga. Entonces yo creo, pero yo no me parezco a la Doña Olga de la foto del arroz. Entonces usted es más guapa. Lo cambio una vez, ya, solamente por decirme eso lo cambio. Mira, 2 puntos importantes. Si usted lee la ley en sus 210 artículos reformados, usted va a encontrar puntos importantes que podemos mejorar. Perfectibles, totalmente, sí. Así es. Sí, no, le digo de verdad, porque toda ley, y particularmente las leyes de esta naturaleza, son complejas y complicadas para explicar. Pero la inteligencia humana, yo la mido en función de poder explicar cosas complicadas en forma fácil. Simples, claro. Entonces, no ha sido el gobierno capaz de explicar esto en forma sencilla. Pero sí en la ley hay puntos perfectibles de la ley. Le doy un ejemplo. ¿Cómo el gobierno va a poner $1.000 millones aproximadamente? Son 990. ¿De dónde los va a sacar? Esa es una pregunta que todos nos hemos hecho. Bien, entonces, en distintos momentos. Ese es un punto. El de los ¿De dónde va a salir lo que quiero decir es que la ley o ese aporte me da mi espacio para hacer correcciones dentro del valor del gobierno de poder hacer un cambio estratégico de esta naturaleza y complejo. Todos los que han intentado cambiar leyes de este tipo en todos lados del mundo han tenido problemas. Entonces, creo que lo que tenemos que buscar, esa es mi primera pregunta, es un acercamiento con los maestros y profesores para lograr romper el impasse y sentarnos a ver puntos específicos. Ese es un punto. 2. ¿Qué piensa usted? 2. Cuando habla de la corrupción, en una sociedad como esta, y la corrupción es uno de los grandes problemas, no solamente la corrupción monetaria, la corrupción en el uso de la mentira como elemento de una campaña, la corrupción de los empresarios que evaden cuotas o que evaden el pago de los impuestos. Eso es una corrupción. No solamente es la corrupción que hay en los partidos políticos, que hay que combatirla. Tenemos que tener un país. Y la tercera pregunta es, ¿usted no considera, Olga, que una cosa importante en este momento que estamos viendo el país, este es un país que tiene la característica de tener un gran impacto en el escenario mundial por nuestra presencia del Canal de Panamá y la ampliación que hemos hecho? Los panameños hemos hecho muchas cosas importantes,
pero a veces no nos damos cuenta del valor estratégico de nuestro país, que sí se lo sabe el señor Trump, por ejemplo. Entonces, ¿usted no cree que los panameños nos merecemos una mejor educación en términos, los jóvenes nuestros están en la casa, sí, pero aunque estén en la escuela, no están aprendiendo lo que deben aprender para conseguir empleo en el nuevo mercado que se está abriendo de la inteligencia artificial? Nosotros necesitamos producir más ingenieros, más médicos, más especialistas en genética molecular. En fin, debemos que hacer reformas. ¿Usted no cree esas cosas? Bueno, mire que casualmente es lo que le acabo de las tres preguntas, si las he entendido bien, la primera y la última es precisamente lo que acabo de comentarle a Álvaro. En primer lugar, el nudo que se nos ha formado entre la ley 642 y las dirigencias magisteriales, es decir, lo que ellos piden, requiere del gobierno una comunicación efectiva que no han tenido, un rol de conciliación y diálogo que no han sabido ejercer efectivamente. Si no lo pueden hacer directamente, tendrían que haber buscado o tienen que buscar personas que puedan generar la confianza. No lo tienen, y efectivamente, en lugar de tener una posición absolutamente dura, de muro, ya yo hice y aquí me quedo en esta misma posición, se requiere una flexibilidad precisamente para llegar a ese proceso de conciliación y mejora, tal como usted lo acaba de decir, se lo dije a Álvaro anteriormente. Y eso en realidad es la definición de gobernanza democrática. Mire, más temprano en la mañana usted decía, la gobernanza democrática es la forma, que es una de las definiciones de ese complejo, de ese concepto que también es complejo, es lograr un gobernante, un gobierno, y llamémosle pues el administrador del contrato social, por llamarlo de alguna manera, que logre encontrar la forma de acercarse y trabajar colaborativamente con esa sociedad. Claro. Entonces, efectivamente, eso es lo que se requiere. Y lo que a mí me sorprende, pero me sorprende cada día, es dónde está la capacidad de buscar, si es un tema de que o no tienen el análisis correcto, o tienen el analista que lo está diciendo y alguien no lo está escuchando. Esa puede ser una opción. La tercera pregunta que usted hace, se lo dije a Álvaro también anteriormente, si resolvemos hoy las peticiones de las dirigencias magisteriales que están haciendo que realmente es gravísimo, que los que más están perdiendo son los estudiantes, lo resolvemos hoy, estaríamos atendiendo el problema urgente, pero eso no resuelve el problema importante, que es la verdadera calidad de la educación del país. Que el problema de la educación, el problema del sistema educativo y sus contenidos no se resuelven con complacer a lo que la dirigencia pide hoy en cuanto a la seguridad social. Realmente el problema, y creo que suena casi a un lugar común, ingeniero, pero no es un lugar común, es una realidad terrible que estamos viviendo en el país, y es que nuestro sistema educativo no está garantizando nada. En 10 años el panorama es que además las proyecciones cambian muy rápido, porque la realidad en cuanto al desarrollo, precisamente por la IA, está cambiando los panoramas, y la posibilidad de inclusive los analistas de decir lo que va a pasar en 2 años es casi irrisoria. Entonces, efectivamente, creo que la 1 y la 3 estamos de acuerdo en todo. En el centro, la 2, desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, como presumo que conoce alguno de nuestras investigaciones y lo que hacemos, si no, le comento. Nosotros publicamos, investigamos y estamos siempre tratando de medir de forma objetiva dónde están las causales, lo que en inglés se llaman los drivers, y cuáles son las consecuencias de lo que estamos viviendo. En Panamá, efectivamente, tenemos un problema gravísimo. La corrupción en Panamá tiene además un problema no diría yo, vamos a decir, de normalización. Y esa normalización está generando, en análisis de devenir político, una cierta desazón, una sensación de impotencia del ciudadano ante lo que ve, y eso permite en el ciudadano que se abra es una matriz que existe de qué pasa, cómo
cómo afecta al, digamos, al imaginario colectivo esa corrupción que está en muchas partes, y usted lo identificó muy bien. Nosotros tenemos distintos estudios que nos dicen el problema no es nada más de la corrupción pública. Por supuesto que hay un problema gravísimo en la corrupción que sale del sector privado, que viene del sector privado o que involucra al sector privado y también a la ciudadanía. Creo que es una palabra además que se ha usado tanto que ahora como cuesta entenderle su significado, pero hay que hacer un esfuerzo por levantar y caminar hacia una cultura nacional de mayor rendición de cuentas, en el sentido de que parte de los grandes problemas que hemos tenido es la impunidad, es parte de esa falta de rendición de cuentas. El mal uso de los fondos públicos que luego quedan en casos impunes, es parte de esa falta de rendición de cuentas. ¿Y qué pasa en cualquier tribu humana? Ya sea un sistema pequeño, familiar, de 5, 6, 7 personas o menos, o un tema comunitario, o municipal, o nacional, cuando los miembros de ese colectivo ven que no hay ni certeza del castigo, ni las reglas se obedecen. Es un problema muy grave, ingeniero, y no solamente la evasión es un acto de corrupción, también los gastos que son innecesarios. Por ejemplo, un tema impostergable para el país es una amplia reforma tributaria. Con el frágil piso político donde está ahora mismo el Ejecutivo y lo que está pasando con el coletazo, con la ley 642, ¿qué caudal político o qué confianza social puede generar ahora mismo una verdadera reforma tributaria que permita que ese exceso en la tributación del centro, que además es muy poca, son 35%, creo que o no sé si llegamos al 40% de las personas en Panamá que tienen pleno empleo, donde hay muy poca tributación o ninguna en la parte de abajo de la escala, y tampoco muy poca tributación totalmente desproporcionada en la parte de arriba de la escala. Una verdadera reforma tributaria implicaría también una revisión por parte del Estado de los gastos. Es realmente, usted que tiene más análisis de ese tipo político, usted sabe que acá de alguna manera somos un poquito más institucionales en el sentido de buscar las causas y trabajar siempre hacia las reformas de las políticas públicas que queremos ver, cosa que llevamos 30 años, la Fundación cumple 30 años este año, y no importa quién esté en el gobierno o quién gane la elección, nuestra agenda de lograr cambios hacia políticas públicas de mayor transparencia no cambia. Tal vez usted puede decirme cómo podemos abordar esas inequidades que también constituyen al final parte de la corrupción sistémica que tenemos. Sí, Olga, el ingeniero se levantó momentáneamente a atender una llamada, pero yo sí tengo aquí una pregunta de un oyente que nos sintoniza todos los días y es muy interesante. Lo primero, el presidente ayer habló de todos los desmanes que hicieron los gobiernos anteriores y no es la primera vez que lo escuchamos hablar de este tema. Todos los desmanes, la corrupción, la robadera, y al mismo tiempo el procurador de la República le decía ayer a los periodistas que los ministros, por favor, conviértanse en querellantes en casos de corrupción. Y vemos las cárceles de este país y están llenas, siguen estando llenas, y me disculpa, Olga, por lo que voy a decir, porque esta es la percepción que tiene la población de los hijos de la cocinera. Eso no ha cambiado. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso cambie? El que tiene recursos, el que tiene dinero, el que tiene contactos con el poder, logra no pisar una cárcel. Nunca. Sin embargo, el que no tiene nada, ya hoy hasta le rapan el pelo, lo exhiben en calzoncillos y lo llevan y lo meten preso de provincia en provincia. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso que mencionas es muy importante. Yo ayer hice una nota oyendo al discurso del presidente
cuando él dijo, yo no soy el que, el que juzga o el que, no recuerdo sus palabras exactas, solamente puse en mi nota, está apelando a la separación de poderes. Él ayer hizo una frase en su discurso donde dijo, yo no soy el que va a meter preso a, después he mencionado parte de lo que sucedió entre el 2019 y 2025, porque también, mira que efectivamente tenemos 5 ciclos, 4 ciclos de gobiernos donde hay grandes escándalos de corrupción, de que sabemos que los casos se dieron, o el dinero se robó o se desvió. Y recordemos la definición de corrupción, la definición clásica de corrupción en Transparencia Internacional es el abuso del poder delegado, es decir, cuando tú le das poder a través, ya sea porque se lo diste por nombramiento o se lo diste por votación a una persona que debe manejar recursos que son para todos y los desvía para favorecer a sí mismo o a un grupo pequeño. Entonces, si tomamos esa definición que es bastante sencilla, lo que pasó entre 2019 y 2025 sí es inédito en el país. En la administración Cortizo-Carrizo o Carrizo-Cortizo, lo que hemos visto a nivel del latrocinio en el país y de dineros que han desaparecido porque no puedes saber cómo se gastaron, a dónde fueron, el crecimiento de la planilla estatal, sí es inédito. Igual que es inédito estar hoy día, bueno, ya se suspendió hace 2 días el estado de urgencia, pero es completamente inédito tener ese estado de urgencia, suspensión de garantías constitucionales y ver ese espectáculo que vimos en redes que tú acabas de describir, que me puso la carne de gallina porque me recordó los constantes abusos a derechos humanos que están pasando muy cercanamente en Centroamérica. Y Álvaro, cuando él dice, yo no soy cuando el presidente dice, yo no soy el que mete preso o el que juzga o el que acusa, no me acuerdo la palabra exacta, él está diciendo, ahí está la administración de justicia que haga su trabajo. E infiere o da a entender que él no se va a meter en lo que tiene que hacer la administración de justicia. Técnicamente hablando, ahí tenemos un problema que ha sido clásico en el país, que solamente se ha roto 2 veces y fue por problemas personales entre los presidentes. Nosotros en nuestro Código Penal tenemos un artículo que dice que el funcionario que encuentra en su quehacer actos de malos manejos o actos de desviación de fondos públicos o lesiones patrimoniales al Estado, está obligado por ley a presentar la denuncia. No presentar la denuncia cuando encuentra un acto que lesiona el patrimonio estatal o alguno de los distintos, porque el título del Código Penal sobre corrupción de funcionarios públicos y lesiones patrimoniales tiene una serie de delitos. Implica que tiene un deber que si no lo cumple ya en sí mismo es un delito. ¿Qué nos ha pasado en Panamá? Pero administración tras administración, que la administración que entra hace una suerte de omerta, tú sabes, el juramento ese de la mafia. Yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, y no levantan eso, no levantan las denuncias, y eso en la administración pasada llegó al su cenit, a lo no visto en el país, cuando la Contraloría, que es el otro órgano de control, que entonces debería hacer las auditorías externas a la institución, porque inclusive si tú tienes en una institución una auditoría interna que muestra la lesión, si no hay una auditoría de la Contraloría, no como prueba válida en corte. Entonces, ahí tenemos un tema técnico al cual gobierno tras gobierno le han dado la vuelta, le han dado la vuelta, le han dado la vuelta. El procurador tiene 6 meses en el puesto. Entró el 2 de enero, ¿no? El 3 de enero. Yo creo que al procurador hay que darle un par de meses más, pienso yo, para poder entender si sus acciones van a demostrarnos que está actuando como un funcionario independiente y que esa colusión, ese trato no hablado de permitir la impunidad del gobierno anterior, pensando, porque si yo la hago en la próxima, para no pagarla en la próxima,
porque al final lo que hay debajo de esto son los acuerdos entre partidos políticos. Yo creo que todavía está por verse. Me parece que cuando el procurador dice los titulares de las instituciones tienen que cumplir su deber y hacer la denuncia, está pidiéndole al funcionario que cumpla con lo que la ley ya le pide. Pero nosotros hemos tenido ejemplos específicos, como lo que pasó en el aeropuerto de Tocumen. La administración encontró que había una serie, esto fue creo que en la administración 2014-2019, que cuando encuentran una serie de circunstancias que luego no hacen la denuncia. Porque también recordar que en la administración 2014-2019 el gobierno de Varela había una visión acerca de permitir que las empresas siguieran trabajando y contratando y una suerte de un intercambio que de alguna manera se convirtió como en una especie de justicia privada. No sé ni cómo referirme a ello porque yo creo que habría que hacer un análisis forense que no da el espacio aquí. Ni yo tengo la capacidad de hacerlo, pero así que tenemos un tema técnico allí, ¿sabes? Un tema que además pasa porque funcione las autoridades, las instituciones de control independiente funcionen. Todo de alguna manera está interconectado y cuando todo el tejido está permeado por la complacencia, la complicidad, la opacidad, es difícil verlo aisladamente. Otra cosa que nos pasa mucho, Álvaro, es pensar que una sola persona, llegó la persona y llegó el salvador de la patria. Entonces, si tenemos un procurador independiente, él va a necesitar un sistema que lo ayude a trabajar. Si tenemos un contralor independiente, que al fin, en la Contraloría, finalmente, como nos fallaron a favor nuestra demanda de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley orgánica de la Contraloría que había promovido el PRD y la habían logrado en un momento donde Contraloría, Asamblea y Presidencia estaban bajo el mismo poder político. Entonces, lo que pasó ayer en la Asamblea a mí, tener un contrapeso de un poder político que sea dividido, no me parece que es un problema, no es un problema de la democracia, es de hecho una virtud de la democracia. Y ojalá que eso signifique que vamos a tener algunos mejores controles. Muy bien, ojalá que eso signifique, Olga. Te agradezco la oportunidad de conversar esta mañana en Noticias 180 Minutos con los oyentes en todo el territorio nacional y en todas nuestras plataformas de redes sociales. Vámonos de inmediato a Chiriquí, que tenemos información muy importante.